Les doy la bienvenida nuevamente a todos a nuestra iglesia y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hace ya 2 meses estábamos hablando en el libro de Josué capítulo 1. El mes pasado estuvimos hablando un poquito acerca de una de las verdades de la reforma o que Dios trajo nuevamente a su iglesia en momentos de la reforma, pero hoy vamos a seguir con nuestra serie en el capítulo 2 del libro de Josué. Antes de ir al capítulo 2, quiero recordar algunas cosas que dijimos acerca del capítulo 1. Dijimos que en el capítulo 1 había una transición. Moisés, aquel que había guiado al pueblo de Israel durante muchos años, ha muerto. Y Dios está levantando, o ya levantó y está encargando a su siervo Josué para guiar a este pueblo a entrar y poseer la tierra que Él les estaba dando. Y veíamos que este capítulo nos habla de un encargo que incluye una promesa y una demanda. Cuando Dios habla con Josué y Josué con los oficiales del pueblo, siempre se refieren a una promesa y una demanda. La promesa es que Dios prometió estar con ellos. Él le dijo a Josué: yo estaré contigo. Y esa misma promesa que Josué tenía era una promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Pero a la vez, detrás de esa promesa hay una demanda. Veíamos que Dios le dijo a Josué que se esforzaran y que fueran valientes para obedecer sin apartarse ni a un lado ni a otro de la palabra de Dios. Y eso mismo es lo que Dios le pide a los oficiales del pueblo para que se lo transmitan al pueblo. Que ellos no se aparten de las palabras de Dios. Entonces, eso es algo que vemos en el capítulo 1, que ellos tenían que obedecer. De la misma manera que obedecieron a Moisés, ahora tenían que obedecer a las palabras de Dios bajo el liderazgo de Josué. Y concluimos con esta verdad, que sin obediencia a Dios no podemos alcanzar la bendición de Dios. Pero esta verdad es muy fácil que nosotros la tergiversemos en nuestros corazones. O sea, cuando decimos sin obediencia a Dios es imposible que alcancemos la bendición de Dios, lo primero que hacen nuestros corazones legalistas es, entonces, la bendición de Dios es el salario de mi obediencia. La bendición de Dios es el pago por mis obras, por mi esfuerzo, por mi valentía, por lo que yo pueda hacer en mis capacidades. Pero no es para nada lo que Josué, todo el libro de Josué y toda la Biblia nos enseña. Nuestra obediencia, y ya lo hemos dicho, no puede alcanzar la bendición de Dios. Incluso el más noble de nosotros no merece absolutamente ningún bien de parte de Dios. Ninguno de nosotros está a la altura de la justicia de Dios. Solamente Dios mismo está a la altura de su propia justicia. Solo Dios mismo puede cumplir lo que Él mismo ha establecido como santo y perfecto y puro y honesto y digno de alabanza y de buen nombre. Por eso hablamos de que Dios tuvo que hacerse hombre en Cristo para venir, cumplir toda justicia y pagar por la culpa de nuestras injusticias para que nosotros pudiéramos alcanzar la bendición de Dios. Entonces, cuando decimos que sin obediencia a Dios no puede haber bendición de parte de Dios, no estamos afirmando de que debemos vivir una vida legalista. No, estamos hablando de la justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto es algo que nosotros concluimos leyendo Josué 1, pero también nos ayudamos de toda la revelación que Dios nos ha dado. Toda la escritura después de Josué apunta a estas verdades. El mismo Hijo, Dios hecho hombre, vino a darnos testimonio de eso, de la justicia de Dios
que es por gracia, por medio de la fe. Y pensando en este capítulo que vamos a leer, Josué 2, me impactaba cómo, aunque nosotros tenemos una revelación que ellos no tenían, aunque nosotros tenemos la claridad acerca de esta revelación que ellos aún no tenían en los tiempos que fue dado este libro, ellos tampoco podían decir, como nosotros pudiésemos decir hoy en día, Josué se trata acerca del legalismo. Josué es un libro que promueve de que por el esfuerzo humano el hombre puede alcanzar el favor de Dios. Porque si no, Josué 1 no diría, esfuérzate y sé valiente, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy vamos a ver cómo este capítulo de Josué nos ayuda a entender de que Dios no ha cambiado, de que Dios no estaba aplicando algún tipo de plan en Josué capítulo 1 que luego con la venida de Cristo cambió, de que en Josué capítulo 1 estamos hablando de algún tipo de justicia que es por las obras, pero después en el Evangelio de Jesucristo vemos una justicia que es por gracia, por medio de la fe. Este capítulo está ahí como un trofeo acerca de la gracia de Dios. Y yo quiero que veamos ese capítulo como eso, como Dios mostrándonos su corazón desde antes de que se hiciera hombre en Cristo Jesús. Que entendamos que aunque ellos no tenían los 66 libros, la revelación completa y cerrada de Dios, a través de la cual nosotros podemos afirmar estas verdades con toda confianza, incluso ellos podían entender estas verdades, porque Dios se las estaba revelando a través de historias como las que vamos a leer hoy. Así que vamos a ir a Josué 2. Y vamos a hacer una oración antes de leer. Señor, tú conoces nuestros corazones, Padre. Tú sabes lo perverso y engañosos que son. Tú sabes cuánto nuestros corazones en su orgullo aman el poder sentirse merecedores de algún bien de tu parte. Tú sabes cuánto nuestros corazones se deleitan en poder decir, esto lo alcancé por mi fuerza, por el poder de mi fuerza. Mis manos, mi sabiduría me han permitido llegar hasta este lugar. Pero gracias, Dios, porque en tu misericordia, tú en tu palabra nos humillas para que entendamos que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestros méritos, que no son nuestros medios, que es tu gracia y tu misericordia. Señor, ayúdanos a ver en tu palabra esa misericordia. Humilla nuestras vidas y nuestros corazones en el día de hoy, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que estábamos en Josué 1, donde el pueblo está a punto de cruzar el Jordán y ellos van a cruzar en Josué capítulo 3. Es decir, este pasaje, como dijo algún escritor, podría no estar en la Biblia y no perjudicaría esta narrativa del pueblo entrando a conquistar la tierra. Este paréntesis podría excluirse y la historia acerca del pueblo de Dios conquistando la tierra que Dios les da no se vería perjudicada. Pero como acabamos de decir, este capítulo necesitamos para entender las mismas verdades que entendemos a través del Evangelio de Cristo Jesús. Leamos los primeros 7 versículos. Josué 2, del 1 al 7. Dice:
Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Vamos a detenernos aquí. Este capítulo tiene 24 versículos y ya prácticamente en el primer cuarto del capítulo, los primeros 7 versículos, tenemos toda la acción. O sea, si a estos 7 versículos le agregamos 2 o 4 versículos más, de hecho, si leemos estos versículos seguidos, los versículos 15, 16, 22 y 23, tenemos toda la acción. Los espías van a espiar la tierra, son descubiertos, Rahab los encubre y luego sus perseguidores van tras ellos pensando que se han ido. Ella en la noche los descuelga por su ventana y les dice: escóndanse en el monte para que sus perseguidores no se encuentren durante 3 días y luego pueden volver en paz. Y lo que esto nos está dando a entender es que si la acción está ya resumida en menos de la mitad del capítulo, el enfoque no está en la acción. El enfoque no está en estos acontecimientos. Esto solamente es el adorno. El enfoque está en las declaraciones que vamos a estudiar hoy. Las declaraciones que vamos a leer y que vamos a estudiar representan la mayor parte de este capítulo. Y ahí está el enfoque donde Dios nos quiere llevar. Ahí debemos prestar atención. Pero antes de ir a las declaraciones, quise detenerme aquí, porque quiero que entendamos quiénes son los personajes que van a hacer las declaraciones que vamos a leer. Y de hecho, el autor es muy, muy rápido en presentarnos uno de esos personajes, que es Rahab. En el primer versículo, desde el primer momento de esta historia, nos dice el escritor del libro de Josué que ellos, los espías, entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab. En otras palabras, Rahab era una prostituta de Jericó. Y como si fuera poco, el autor también nos muestra que la mujer tenía también su malicia. Ella escondió a los espías, engañó a sus perseguidores, que no eran nada más y nada menos que los hombres de su pueblo. En otras palabras, ella cuidó del enemigo y mintió a los suyos. Como dice el título de este primer punto, Rahab no era una mujer que obedecía la ley de Dios. Rahab no era propiamente el ejemplo de mujer que nos esperamos ver como protagonista en este libro. Y quiero que pensemos en el contraste. Estábamos en Josué 1, estábamos hablando de cumplir la ley, de no apartarnos de la ley, ni a diestra ni a siniestra, ni tan solo un poquito. Dios, desde el primer capítulo de Josué, ha puesto en primer plano un hombre irreprochable, Josué. ¿Quién era Josué? Josué era aquel joven que sirvió a Moisés. Aquel que fue enviado 40 años atrás como espía para explorar la misma tierra que él estaba enviando a otros a explorar. Que fueron 12. Y de esos 12, él y un compañero fueron los únicos que tuvieron fe en Dios. Los otros 10 espías, 40 años atrás,
se atemorizaron. Vieron las ciudades fortificadas, los gigantes, dijeron, este pueblo es demasiado para nosotros, y quisieron devolverse a Egipto, como leíamos ahora en Nehemías capítulo 9, durante la confesión. Endurecieron sus corazones. Este Josué, que fue fiel delante de Dios, que dio un reporte de confianza y de fidelidad a Dios, tuvo que soportar el castigo de Dios, estar durante 40 años en el desierto por culpa de un pueblo duro de cerviz. Este hombre, durante esos 40 años, nos dice la palabra de Dios, siguió siendo fiel a Dios. Cuando Moisés se iba a la tienda de reunión a hablar con Dios, al lugar de comunión con Dios, y luego salía de la tienda y se devolvía al campamento a descansar, la Biblia nos dice que este joven se quedaba en la entrada de la tienda. Él permanecía en el lugar donde Dios se manifestaba. Ese es el hombre que vemos como protagonista en el primer capítulo. Y de repente llegamos al capítulo 2 y Dios nos habla de una ramera. La pregunta es, cuando llegamos a este capítulo, ¿con quién deberíamos identificarnos? Vamos a pensar, bueno, esto solamente es el ejemplo de lo que yo no soy. Yo me identifico más con este hombre, Josué, el conquistador de Dios. O quizás Dios nos está queriendo decir algo a través de esta mujer. Para responder a esta pregunta, quiero apuntar a un detalle del versículo 1. Dice el versículo 1 que Josué envió desde Sittim a los 2 espías. ¿Por qué esta aclaración es muy importante? Porque es imposible que las primeras personas que hayan leído este libro, leyendo que Josué envió desde Sittim a estos 2 espías, no recordaran que Sittim es el lugar donde Israel fornicó con las hijas de Moab. Seguramente menos de un año antes, si nos vamos a Números capítulo 25, nos dice la palabra de Dios que cuando Israel llegó a Sittim, que quedaba cerca de la frontera con la tierra prometida, dice Números 25:1, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y ellos permanecieron ahí. Termina el libro de Números, pasaron algunos meses. Luego tenemos el libro de Deuteronomio que transcurre durante también unos 2 o 3 meses, donde Dios le recuerda a su pueblo el pacto. Y llegamos a Josué capítulo 1. Seguramente no había pasado ni siquiera un año. Y entonces el autor nos dice que del mismo lugar donde Israel fornicó a las hijas de Moab, Dios envió, o Josué envió a 2 espías y entraron en la casa de una fornicaria. Y estamos hablando de la primera audiencia, los primeros que leyeron este libro, pero realmente no estamos aquí dando una clase de historia, estamos aquí pensando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nosotros no sabíamos que en Sittim ellos habían fornicado, pero eso no nos fue dado para que nosotros también fuésemos enseñados y corregidos. Hermanos, nosotros no somos mejores que ellos. Si ellos tenían que identificarse más con aquella ramera que con Josué, el hombre fiel en toda la casa de Dios, es porque nosotros también tenemos más en común con ella que con Josué. Isaías capítulo 1 nos dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Es importante, hermanos, que reconozcamos el testimonio de la Escritura. No somos buenos. No somos mejores que este pueblo duro de servicio. Un pueblo fornicario, un pueblo que a pesar del llamado en Josué capítulo 1, no podía identificarse con este hombre, con Josué. Un pueblo que tenía más en común con aquella mujer del capítulo 2 de la que vamos a hablar hoy. Un pueblo como nosotros, como yo, como ustedes. Y hay algo que me gustaría que meditáramos, pensando en esto, en el testimonio de la Escritura, y en cómo la Escritura no tiene ningún reparo en poner delante a una mujer como Rahab. El objetivo de la ley de Dios, el objetivo de esa ley, que en el capítulo nos dice debemos meditar, que debemos obedecer y cuidar de poner por obra y no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, no es el mismo que la ley de los hombres. Y me refiero en un sentido, obviamente. Quiero dar un ejemplo. La ley de los hombres, nuestras leyes, nuestra justicia, cuando acusa a alguien, distingue entre aquel que es libre de condenación, que es inocente de algún crimen, aquel que es culpable y que merece una multa, porque la gravedad de su falta es muy leve. Y aquel que a lo mejor ha cometido una falta más grave y merece estar encarcelado durante cierto tiempo. Y aquel cuya falta es tan grave que merece ser encarcelado de por vida. Y en algunos países incluso aquel cuya falta es tan grave que no merece vivir más. Así es nuestra ley, así es nuestra justicia. Pero por usar la misma ilustración, la ley de Dios distingue dos grupos. Aquellos que son inocentes y serán recompensados con vida eterna, y aquellos que son culpables y están bajo la ira de Dios, no por un año, no por 5, no por 10, sino por la eternidad, sin importar la gravedad de su falta. Sin importar cuán grave haya sido su pecado, desde el mismo momento en que cualquiera de nosotros peca, se hace culpable y merecedor de la ira de Dios por la eternidad, por siempre y para siempre. Y esto no significa que dentro de este grupo, que básicamente estamos todos, porque todos somos pecadores, este grupo que somos merecedores de la ira de Dios por la eternidad, no significa que no haya faltas más graves unas que otras. Esto no significa de que las consecuencias de nuestro pecado sean las mismas independientemente de la gravedad de nuestro pecado. Claramente en la Biblia vemos que hay pecados más graves que otros. Algunos pecados solamente involucran a Dios y nuestras propias vidas. Otros pecados hacen sufrir a muchísimas otras personas, nuestras familias, nuestras iglesias, incluso la sociedad. Y por eso son más graves. Y por eso acarrean una retribución más severa. Incluso a veces el mismo pecado, como lo vemos en la palabra, cometido por alguien que tiene mayor conocimiento de la gracia de Dios que por uno que tiene menor conocimiento, debe ser castigado con más severidad. Pero aunque la Escritura dice que algunos castigos serán más tolerables que otros en el día del juicio, la Escritura es unánime en cuanto a que todo pecado merece ser castigado por la condenación eterna. Y yo creo que es importante que entendamos eso porque ¿cuál es nuestra jactancia?
cuando de pronto nos acercamos al testimonio de una mujer ramera y pretendemos ser mejor que ella. Pretendemos apuntar a que nuestro pecado no es tan grave como el de ella, que quizás nosotros no hemos vendido nuestro cuerpo a cambio de favores sexuales. Y pensamos que por eso tenemos derecho a una condenación menor. Nuestra jactancia no tiene ningún tipo de sentido, hermanos. Es como si un condenado a cadena perpetua se jactara de otro como él, porque en medio de su condena recibe menos azotes. ¿Qué sentido tiene si ambos estamos condenados a la ira de Dios para siempre? Así que, independientemente de la gravedad de nuestra falta y de que quizás para algunos será más tolerable el castigo, absolutamente todos merecemos sufrir la ira de Dios. Por eso Jesús en el Sermón del Monte nos enseña que aquel que insulta a su hermano queda bajo el mismo juicio que aquel que lo mata. Y aquel que mira a su prójimo deseándola de una manera impura queda bajo el mismo juicio que aquel que duerme con él. No importa qué tan tolerable sea el castigo para unos y para otros, al fin y al cabo todos estaremos bajo la misma condenación, la ira de Dios, si no nos arrepentimos. Entonces, cuidémonos de no escandalizarnos. Cuando de pronto hablamos de un asesino o de una fornicaria como esta mujer, cuidémonos de no pensar que somos nosotros mejores que ella. Rahab no era una mujer que obedecía la ley, pero aquella mujer tiene más en común con nosotros que Josué, este héroe del primer capítulo con que tantas ganas tenemos nosotros de identificarnos. Habiendo presentado a esta mujer, quiero que sigamos la lectura porque, como decíamos ahora, lo importante en este capítulo son las declaraciones. Vamos a seguir leyendo Josué capítulo 2, versículos 8 al 14. Dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová ha usado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Vamos a detenernos aquí. Entonces, como decíamos, aquí vemos la declaración de una mujer ramera, de Rahab, y la respuesta de los espías. Y en la declaración de Rahab hay dos cosas que vemos. Primero vemos una confesión que vamos a ver ahora en un momento. Y después de esa confesión vemos que ella les hace una petición a estos espías. Ella está pidiendo salvación. Ella está pidiendo un salvoconducto para su casa, su padre, su madre, sus hermanos y para ella.
Y aquí hay una pregunta que podemos hacernos. A la luz de lo que leíamos en el capítulo 1, ¿cómo es posible que una mujer pecadora como ella, que se oponga como ella a las leyes de Dios, que se aparte de esas leyes que debemos guardar para la bendición, cómo es posible que una mujer como ella pueda gozar de la protección de Dios? Y hay dos cosas que me gustaría resaltar en su petición. La primera es que ella no apeló a algún tipo de retribución por sus obras. Ella no exigió justicia. Por ella haber hecho algo, merecer algún tipo de pago por lo que ella hizo, sino que ella apeló a la misericordia de los espías. Ella rogó, como dice la Escritura, os ruego. Versículo 12. Os ruego pues que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre. Y eso es muy importante, que entendamos que a través de sus palabras el testimonio de la Escritura nos da a entender de que ella no creía ser merecedora de algún tipo de justicia, porque si no ella no hubiese clamado por misericordia. Y esto nos lleva a lo segundo. Aunque ella no exigió nada, aunque ella rogó por misericordia, ese ruego, esa petición, de alguna manera nos apunta a que ella llegó a una confianza acerca de Dios. A que ella fue movida a actuar como actuó por algo que ella creía acerca de Dios. Y eso que ella cree acerca de Dios es lo que vemos en su confesión, en los primeros versículos de esta declaración. Una confesión asombrosa, hermanos. Una confesión increíble por parte de una mujer como ella acerca de algo tan verdadero sobre Dios. Y para entender eso, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 4, para entender lo increíble que estamos leyendo en este pasaje. Porque en Deuteronomio capítulo 4, Dios está hablando a su pueblo. Como dijimos ahora, en Deuteronomio, ellos están a punto de entrar a la tierra. Deuteronomio no es como el libro de Números, que el libro de Números se extiende casi por los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. No, Deuteronomio es un libro que fue dado en un momento muy corto. Dicen que fue dado en un momento de unos 2 o 3 meses. Justo antes de entrar a la tierra, Dios le da a toda esta generación que no estuvo 40 años atrás en el monte saliendo de Egipto, este libro para recordarles todo lo que Él les dijo 40 años atrás en el libro de Levíticos. En Deuteronomio Dios renueva su pacto. Por eso usted en Deuteronomio encuentra tantas leyes como las encuentran en Levítico, porque Dios está volviendo a establecer su pacto con una generación que no estaba ahí en el momento de Éxodo y de Levítico, cuando Israel salió de Egipto y se acercaron al monte y recibieron la ley. Entonces, en este libro cortito, en un espacio corto de tiempo, Dios le dice esto a esta generación, a estos mismos que vemos entrar o van a entrar en la tierra en Josué. Leamos de los versículos 32 a 39, Deuteronomio 4, 32 al 39. Porque pregunta ahora, Dios hablándole a su pueblo, diciéndoles que pregunten, pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si es de un extremo del cielo al otro, si ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Dios le está preguntando a su pueblo, averigua si se ha hecho, si ha oído algo como lo que te voy a decir ahora. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación
con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto antes ante tus ojos? A ti te ha mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Versículo 39. Aprende que pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. A ellos, a Israel, les fueron dadas esas señales y esas palabras, pero a Rahab no. A ella no le fue dado. Ella no era parte del pacto. Ella no era del pueblo, no era hija de Abraham, no era hija de Isaac y no era hija de Jacob. No era hija de aquellos que estuvieron en el monte, en la salida de Egipto. Sin embargo, esta mujer, versículo 11, nos dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo es posible que una mujer como ella alcance misericordia? Porque ella confió en Dios, porque ella entendió quién era el Dios en quien debía creer este pueblo duro de corazón y duro de cerviz. Ciertamente podríamos decir de ella lo mismo que Jesús dijo de aquel centurión: ni aún en Israel he visto tanta fe. Seguramente muchos de nosotros, yo el primero, deberíamos avergonzarnos delante de esta mujer, que ha confiado más en Dios de lo que yo he podido hacerlo en muchos momentos de mi vida, habiendo recibido señales, prodigios, provisiones milagrosas. Ella no tuvo nada de eso, pero ella creyó. Y como dice Hebreos 11:31, por esa fe ella alcanzó misericordia. Por la fe Rahab la ramera, y una vez más, la Biblia no se avergüenza de lo que ella era. Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No fueron sus obras, fue su fe lo que la salvó. A pesar de su desobediencia, a pesar de su injusticia, de la gravedad de sus faltas, de lo deshonroso que pudieron haber sido sus actos, Dios tuvo misericordia de ella por su fe. Y ese testimonio está justo ahí, hermanos. Josué capítulo 2. También lo tenemos en el resto de la revelación, pero ellos también, aquellos que recibieron estas palabras, lo tuvieron. De que una mujer pecadora, una mujer que no cumplía la ley, también pudo alcanzar la protección y la bendición de Dios, no por sus obras, sino por su fe. Ella es el claro testimonio de lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente.
Por eso esta historia, hermanos, es un recordatorio temprano y glorioso acerca de la gracia que es por medio de la fe. Que no es por nuestras obras, para que ninguno de nosotros se jacte. Y nuestros corazones tienen que reaccionar de una manera bíblica a estas verdades. Nosotros, al igual que Rahab, tenemos que creer lo que dice Hebreos. Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero ese galardón de Dios no depende de nuestras obras, no depende de las obras de nuestra justicia, sino de su misericordia. Porque como dice Romanos capítulo 9 nos recuerdan las palabras que Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia el que tendré misericordia y me compadeceré el que me compadezca. Y luego en el versículo siguiente, Romanos 9:16 nos dice: así que no depende del que quiere, ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese es el Dios en el cual creemos, hermanos. Ese es el Dios que nos ha salvado a nosotros, que no somos como Josué. O por lo menos como el personaje simbólico de Josué que vemos aquí, porque él también era pecador. Que somos más como Rahab que como él. Así que, hermanos, tengamos cuidado de que en nuestros corazones brote cualquier raíz de legalismo. Gracias a Dios por este capítulo, porque íbamos seguramente entusiasmados leyendo a Josué 1, leyendo promesas que hacen o cuyas promesas nuestros corazones malinterpretan, y de repente nos topamos con esto. Tengamos cuidado de no tropezarnos en esta verdad, hermanos. Que no ocurra, como dice Romanos, ese mismo capítulo de Romanos 9. Pablo le dice a los romanos: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta roca? ¿Vamos a depositar nuestra confianza en él o vamos a tropezar? ¿Vamos a endurecer nuestros corazones, pretender que hay una justicia ahí fuera que podemos alcanzar en nuestras fuerzas? ¿O vamos a aferrarnos a aquella piedra que no fue dada para caída de todos, sino para salvación de muchos? Aquella piedra que es Cristo, por medio de quien podemos alcanzar la justicia que es por gracia, por medio de la fe. Cristo quiere ser nuestra roca, no para caída, sino el fundamento de nuestra vida. Aquel en quien establezcamos nuestras casas, para que cuando vengan las tormentas, el viento, las lluvias, los terremotos, nuestra vida permanezca. Para que cuando venga la ira de Dios, la misma ira que derribó las murallas de Jericó, nuestras vidas sigan en pie, no por nuestras obras, sino por las suyas. Decíamos ahora, ¿cómo es posible que una mujer como Rahab se librara del juicio de Dios? ¿Cómo es posible que una mujer como Rahab pueda librarse del juicio de Dios sobre Jericó y alcanzar misericordia? Decíamos que es por medio de su fe. Pero para que la respuesta quede completa, la fe solo es el medio. El dador, el autor de cuya salvación, en quien por medio de la fe podemos ser salvos, es Cristo. Él hace posible que por medio de la fe, pecadores y culpables como ella y como nosotros, seamos librados de la ira merecida de Dios y alcancemos la bendición
que no es por nuestra justicia, sino por la de Cristo. Porque Él cumplió toda justicia por nosotros y pagó con su muerte en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Así que a todos aquellos que aún no se han acercado a Cristo en arrepentimiento y fe, quiero decirles que el juicio que viene sobre este mundo es tan seguro como aquel juicio que vino sobre Jericó. Algún día, toda fortaleza, todo orgullo, todo poder de este mundo, de los hombres, va a ser humillado, derribado por Dios. Y cuando ese día venga, lo único que podrá librarnos será el Señor Jesucristo. Como está escrito, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que no importa el pasado, no importa la multitud de nuestros pecados, no importa cuán vil y deshonrosos hayamos podido ser, no importa. La gracia de Cristo es mayor. Su obra tiene más valor que el peso de nuestras iniquidades. Como dice el profeta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente la sangre de Cristo puede hacer eso. Por eso mi invitación es: corramos a Cristo. Humillémonos ante Él. No nos llenemos de orgullo. Solamente en Él hay salvación. Y a todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo y no en nuestras obras, quiero exhortarnos a través de este testimonio a que vivamos de una manera que ponga en alto la belleza de esa gracia divina. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa vivir de una forma que exalte la gracia de Dios? Y hay un ejemplo en el que quiero que meditemos. Cuando buscamos motivos de gloria, y no se entienda esto como algo orgulloso, sino motivos por el cual alabar a Dios, por ejemplo. Como dice la Biblia, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tenemos motivos en nuestra vida para alabar a Dios. Cuando buscamos esos motivos, ¿cómo lo hacemos? ¿Estamos pensando en las buenas obras de Dios a través de nosotros? ¿O estamos pensando en las buenas obras de Dios hacia nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Para mí la diferencia es muy sencilla. Las buenas obras de Dios hacia nosotros excluyen mis malas obras. Excluyen mi pecado, mi debilidad, mis caídas. Solamente es lo bueno que Dios ha hecho a través de mi vida. Pero las buenas obras de Dios hacia mí no solamente son las buenas obras que Dios ha hecho a través de mi vida, también incluyen las malas obras que yo he hecho y cómo Dios en medio de esas malas obras ha tenido misericordia de mí. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿en qué nos hemos gloriado? ¿Solamente en lo bueno que Dios ha hecho a través de mi vida? ¿O también me he gloriado en decir: yo fui pecador y Dios tuvo misericordia de mí? Yo he sido esto y lo otro, pero Dios en su misericordia ha transformado mi corazón. Eso también glorifica a Dios. No me deja a mí bien parado, no me deja a mí como alguien a quien admirar, pero no importa, porque Dios es glorificado. Por eso la Escritura no se avergüenza de llamar a esta mujer ramera, no porque hay un motivo de gloria en que ella vendiera su cuerpo, sino porque ella puede gloriarse en el Señor, de que habiendo sido lo que fue, Dios tuvo misericordia de ella. Por eso Josué dice que ella era prostituta. Por eso Hebreos nos dice Rahab, la ramera. No nos dice Rahab sencillamente. Y por eso Mateo
capítulo 1, en la genealogía que el evangelista hace acerca de Cristo, menciona a algunas mujeres y dentro de ellas menciona a Rahab. En las genealogías hebreas no se contaban a las mujeres, se contaban a los hombres. Y cuando Mateo establece la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1, estableciendo el vínculo entre Abraham y David y luego entre David y Jesús y nombrando los padres, Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob, padre de etcétera, etcétera, etcétera. En alguno de ese punto dice, no recuerdo, en fin, el padre de Fares, que no recuerdo su nombre, dio a luz a Fares de Rahab. En la genealogía de Jesús, que desciende también de Fares, que creo que fue el padre de Bus, aquel que fue esposo de Ruth, la moabita, el evangelista menciona a Rahab. Rahab, la ramera. El pastor Ralph Davis, en uno de sus libros acerca de Josué, nos dice, al parecer, el pasado de Rahab no molestaba al autor del primer evangelio. Antes bien, Mateo parecía considerar a esta como un trofeo de la gracia divina. ¿No es cierto que parece increíble que aquella mujer de dudosa reputación de Jericó fuera la antepasada de Jesús el Mesías? Así que hermanos, hagámonos la pregunta hoy. ¿Qué ha sido o qué es para nosotros un trofeo de la gracia divina? ¿Solamente aquellas cosas que ponen mi nombre en alto? ¿O incluso aquellas cosas que dejan mi nombre donde debería estar? Como el de un vil pecador, pero que dejan el nombre de Dios en alto, porque Él ha sido misericordioso conmigo. Mi oración es que el Señor ponga en nuestros corazones no tan solo gloriarnos en las buenas obras de Dios a través de nosotros, sino también en la misericordia que ha tenido y tiene hacia nuestras malas obras y cómo su poder ha actuado en nosotros para llevarnos de ser hombres que traen afrenta a su nombre a hombres que le glorifican. Vamos a terminar la lectura. Vamos a leer los versículos del 15 al 23, el 24. Josué 2, 15 al 24 dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y todos los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Vamos a detenernos ahí, vamos a dejar el versículo para después, el último versículo. Creo que ha quedado claro con lo que hemos venido diciendo, que la salvación de Dios no es por nuestras obras, sino por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Ahora, como dijeron los reformadores, la fe que justifica nunca está sola. Somos justificados solo por la fe, pero la fe que justifica nunca está sola.
¿Qué significa esto? Que la fe salvadora es una fe que da fruto. Como dice el título de este último punto, es una fe que produce obras. Es decir, que sí hay un lugar para las obras en nuestra vida. Las obras no son una condición para nuestra salvación, pero tienen que ser una consecuencia de ella. Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando ella despide a estos 2 espías, esta mujer hace lo que ellos le pidieron. Ella cuelga o ata un cordón de grana en la ventana. Y evidentemente fue su fe la que la justificó delante de Dios, nos lo dice Hebreos. Pero esa fe fuese incoherente de que no la moviera a obedecer a lo que los espías le pidieron. Si ella hubiese tenido fe, pero no hubiese atado el cordón de grana, no hubiese tenido ningún tipo de sentido. Si ella hubiese dicho tener fe, pero no hubiese cuidado a los espías, no hubiese tenido ningún tipo de sentido. Y esa es la misma consecuencia que la fe salvadora debe producir en nuestras vidas. No somos justificados por nuestra obediencia, pero nuestra fe, aquella fe que salva, tiene que ser viva. No puede estar muerta. Esa fe tiene que estar acompañada de obras de arrepentimiento. Como dice Santiago, capítulo 2, que también menciona a Rahab. Santiago 2, versículos 25 y 26 dice: Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Recuerden que el mes pasado analizábamos este texto de Santiago y decíamos que cuando la Biblia nos dice que Rahab fue justificada por lo que hizo, no significa que ella fue declarada justa por lo que hizo. Significa que ella, habiendo sido declarada justa por su fe, demostró esa fe por medio de sus obras. Y eso es una constante en la Escritura. Ahora leíamos Deuteronomio 4. Veíamos cómo Dios, por medio de sus señales y prodigios, quería producir en ellos una confesión verídica acerca de quién era Él. Que Él es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pero ¿qué nos decía Deuteronomio 4:40? Justo después de ese versículo que dice: Asimismo, reconoce que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, dice Deuteronomio 4:40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. La obediencia siempre sigue a la fe que salva. Las obras de justicia siempre siguen a la fe viva. No son una causa de ella. Las obras no son una causa de nuestra fe, pero deben ser una consecuencia natural de que Dios ha alumbrado nuestros corazones y nos ha hecho justos por gracia, por medio de la fe. Como les dije ahora, hay un versículo que quería dejar para el final. Versículo 24. Porque ahí veo otro ejemplo de la misericordia de Dios. Ya no hacia Rahab, sino hacia su pueblo. El versículo 24 nos dice, Josué 2:24, cuando los espías llegan y le dan el reporte a Josué, concluyen con las siguientes palabras. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Yo quiero que entendamos este pasaje como un acto de misericordia de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué? ¿De dónde se supone que ellos deberían haber extraído su seguridad en Dios, su confianza en el poder de Dios? ¿No nos decía Deuteronomio 4 que Dios ya había hecho cosas que no había hecho antes, ni que se había oído antes para ellos? Y que eso debía moverlos a ellos a confiar en Dios, a reconocer quién es Dios.
Por eso, cuando ellos se acercaron a la tierra prometida, enviaron a los espías 40 años atrás de estos acontecimientos, y esos espías desfallecieron en su corazón. Dios fue justo en castigarlos por desconfiar de Él, porque Él ya les había dado motivos suficientes para confiar en Él. Pero ¿qué pasa 40 años después? Josué envía 2 espías y lo hace secretamente, probablemente temiendo a que esos espías regresaran diciendo lo mismo que los otros 40 años atrás y que todo el pueblo desmayara. Pero Dios, en su misericordia, ¿qué les está proveyendo a estos hombres 40 años atrás? Les está proveyendo una señal más. Una señal más, además de todas las señales que ya había hecho por ellos. Les está mostrando cómo Él ya ha hecho desfallecer el corazón de sus enemigos delante de ellos. Les está mostrando cómo no hay nada que temer, cómo Él va delante de ellos. Y ellos no debían haber recibido eso, porque ya lo tenían en la palabra de Dios. Pero para nosotros nunca es suficiente. Nunca, para nuestra inseguridad, nuestra incredulidad, nuestro temor, nunca es suficiente. Y aquí vemos nuevamente la misericordia de Dios. El mismo pastor que mencionamos ahora, Rav Davis, comentando este libro, escribe acerca de esto. La palabra de Dios es suficiente por sí misma, pero el problema no está en las promesas de Dios, en que las promesas de Dios no sean seguras. El problema está en que nosotros necesitamos sentirnos seguras de ellas. Hermanos, Dios es condescendiente y bondadoso. Aunque su palabra debería bastarnos para infundirnos aliento, para vivir de una manera piadosa y digna delante de Él, Él, por la debilidad de nuestra fe, nos hace sentir seguros de su ya segura palabra por medio de un sinfín de señales, pruebas y provisiones. Y con esto quiero concluir, hermanos. Este capítulo es un recordatorio hermoso de la gracia de Dios. La gracia de Dios hacia una mujer pecadora, la gracia de Dios hacia un pueblo de dura cerviz, un pueblo débil, la gracia de Dios hacia nosotros. Yo quiero que nos vayamos de este lugar meditando en nuestros corazones si nuestras vidas son un testimonio vivo de esa gracia. Si nosotros, al igual que hizo esta mujer, que mostró la misma misericordia que en fe ella esperaba recibir de Dios, nosotros estamos extendiendo esa misma misericordia a otros. Si nosotros estamos perdonando como fuimos perdonados, si nosotros estamos tomando en cuenta la debilidad de nuestros hermanos como Dios toma en cuenta nuestra debilidad, siendo pacientes unos con otros, soportándonos unos a otros con amor, para embellecer y dar testimonio de este precioso evangelio. Oremos, familia. Señor, ¿cómo no darte gracias y glorificar tu nombre? ¿Cómo no alabarte, Señor? Después de haber escuchado de tus proezas, de tus señales y prodigios, y de haber podido decir como esta mujer, a pesar de no haber estado allí, Señor, tú eres Dios en el cielo y en la tierra y no hay nadie como tú. Después de haber gustado de tu misericordia y de tu bondad hacia nosotros, ¿cómo no vivir vidas, Señor, que sean un testimonio de esa misericordia? Hoy te ruego que nos perdones, Dios. Perdona la dureza de nuestros corazones. Perdona primeramente nuestro orgullo por pensar que hay algo bueno en nosotros. Pero aún, Señor, reconociendo que somos pecadores, que han sido alcanzados por tu gracia, perdónanos por endurecer nuestro puño y nuestro corazón hasta nuestro hermano, Dios.
Perdónanos como esposos y esposas por ser duros y ásperos con nuestra pareja, por no tomar en cuenta las limitaciones unos de otros. Perdónanos como padres y como hijos por no extender la misma misericordia que hemos recibido. Perdónanos como iglesia por ser duro con nuestro hermano. Porque en lugar de animar a las buenas obras, al arrepentimiento, a la fe, nos llevamos unos a otros a la desesperación, poniendo unos sobre otros una carga que ninguno puede llevar. Ninguno de nosotros puede cumplir tu ley, solamente Cristo. Ayúdanos, Señor, a no ser condescendientes con el pecado, pero a ser bondadosos unos con otros, a reconocer la habilidad unos de otros, a ayudarnos, Señor, a animarnos, a procurar que todos, Señor, alcancemos aquella justicia que no es por nuestros méritos, sino que es por la fe en tu Hijo, a procurar el arrepentimiento unos de otros, a soportarnos con paciencia, a perdonarnos, a amarnos, a hablarnos con verdad, sí, sin minimizar el pecado, pero con amor. Ese amor que tú, Señor, nos has demostrado por medio de tu Hijo. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.